Hola, buenas noches. Mi nombre es Michelle Alejandra Gonz Jiménez. Yo soy residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali y hoy vamos a hablar sobre sífilis congénita. Entonces, como introducción, tenemos que las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual son un importante problema de salud pública, afecta mucho la calidad de vida y provoca una grave morbilidad y una grave mortalidad. La sífilis, cuando no es tratada, va a generar un impacto negativo muy alto y se estima que esa transmisión materna pues, de sífilis va a costar aproximadamente 3.6 millones de dólares ajustados en años de discapacidad y 309 millones de dólares en costos médicos a nivel mundial. Los resultados de esta transmisión materno-infantil son muy graves, tiene una tasa de mortalidad alta, que casi es de un 40%, que va a ser debida a abortos espontáneos, a muerte fetal, muerte neonatal. Hay mucho más riesgo de que nazcan bebés prematuros y que tengan bajo peso al nacer, y solamente el 15% de estos pacientes van a ser asintomáticos. Bueno, entonces en cuanto a la epidemiología, tenemos ese artículo que fue publicado en marzo del 2023 en la revista Clinical Microbiology Reviews. Es una revista que está ubicada en el cuartil 1 con un factor de impacto de 6.76. Es una revista donde sus publicaciones son altas, tiene una alta tasa de publicaciones. Y lo que se hizo fue hacer una revisión global de la epidemiología de sífilis congénita. Entonces nos mostró datos importantes sobre cómo está toda la distribución mundial. En el 2007, la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa global para la eliminación de la transmisión vertical de sífilis y digamos que instauraron un término que era la eliminación de la transmisión vertical y la definieron como una reducción de tasas de transmisión a menos de 50 casos por 100.000 nacidos vivos. Aquí quiero mostrar esta tabla donde están ubicados los países que ya han recibido la validación de la eliminación de esta transmisión vertical de sífilis congénita, es decir, que cumplen con el criterio que ya mencionamos arriba, y el primero en recibirlo fue Cuba en el 2015. Como podemos ver, hay países que ya lo han recibido en el 2016, 2017, 2018, como por ejemplo Malasia, las Islas Maldivas, vemos que las Bermudas también, Tailandia, son lugares pequeños, pero ya han logrado recibir esa validación para configurarse como países que tienen eliminación de transmisión vertical para sífilis congénita. Aproximadamente hemos tenido a nivel mundial una disminución en general de casos, según lo que nos mostraba este artículo, reportados de 539 por 100.000 nacidos vivos en el 2012, ahorita 473 por 100.000 nacidos vivos en el 2016 como rangos de fechas. Entonces tenemos que el África es un país donde la tasa de transmisión es muy alta. Los casos estimados en esta región van más o menos en un 62% de lo que respecta a la población mundial. La prevalencia de sífilis materna está en 1.52% versus la prevalencia promedio mundial, que es de 0.69%. Y tenemos que, por ejemplo, Sudáfrica ya incluyó la sífilis congénita en su plataforma nacional de vigilancia del junio del 2017. Por esta razón, ellos digamos que se han sensibilizado un poco más con el tema de sífilis congénita y han tenido un incremento en todos los casos durante estos últimos años. Por ejemplo, en el 2008 habían 127 notificaciones, pero para el 2019 ya habían 269, para el 2020 373 y más o menos se estima que ha habido un aumento de 13 a 37 casos por 100.000 nacidos vivos. Luego tenemos las Américas, donde hay un estimado aproximado entre 47.000 a 51.000 casos de sífilis congénita que van entre el 2012 al 2016. Tenemos que en el 2017 se reportaron 28.816 casos de sífilis congénitas y esto fue en 37 de los 52 países de la región. Estados Unidos hizo notificación también en el 2020 de 2.148 casos de sífilis congénita y ellos han tenido un incremento en estas cifras desde lo que va del 2013. Y en general en América del Sur, Brasil es el país que tiene una mayor incidencia, casi un 85% de los casos están reportados acá, entonces bueno, son datos importantes. Ahora, nosotros como Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos que a partir del 2003 la sífilis estacional ya fue incluida dentro de los eventos de interés en salud pública.
se estableció de notificación obligatoria a partir de esa fecha y nosotros hemos tenido un incremento en la incidencia de sífilis congénita. Pasó de 0.9 por 100.000 nacidos vivos en el 1990 a 1.51 en el 2018. Aquí tenemos esta tabla que nos muestra el comportamiento de la notificación de sífilis gestacional y congénita entre el 2012 al 2019, que nos muestra un incremento importante en el número de casos. Como vemos, en el 2012 4.331 casos y en el 2019 7.083 casos de sífilis gestacional. Y de sífilis congénita vemos que a lo largo de los años también las cifras han sido fluctuantes, pero al final en el 2019 tenemos 1.187 casos. Quiero mostrar estos datos epidemiológicos que fue de la semana epidemiológica que iba del 21 al 27 de abril del 2024, donde teníamos un reporte de sífilis congénita como eventos acumulados hasta ese periodo de 497 y se esperaban 502, estuvo por debajo de lo esperado, pero ese también me llamaba mucho la atención porque era un boletín sobre eventos de interés en salud pública de población procedente del exterior, donde se reportó sífilis congénita en 1.2% que correspondía a 1.592 casos, y por datos importantes porque poblaciones del exterior. Ahora entonces, para hablar un poco del agente causal de esta enfermedad, tenemos que es el Treponema pallidum. El Treponema pallidum es una bacteria que tiene varias especies. Entre estas tenemos la subespecie pallidum, que es la de interés el día de hoy, que se encarga de transmitir la sífilis venérea y es la más virulenta. Tenemos el Treponema pallidum subespecie pertenum, que es el que se encarga de transmitir la frambesia. Tenemos la subespecie endemicum, que es la encargada de transmitir el vegelo, sífilis endémica, y el Treponema caratenum, que es encargada de transmitir la entidad llamada pinta. Estas tres últimas mencionadas entonces se conocen como treponematosis endémicas o no venéreas, y pues mencionaba que la de interés para nosotros va a ser la sífilis venérea. Todos estos patógenos son indistinguibles morfológicamente, tienen la capacidad de inducir anticuerpos que pueden detectarse mediante los análisis serológicos que utilizamos habitualmente para diagnosticar la sífilis que es producida por la subespecie pallidum. Entonces, en cuanto al Treponema pallidum, subespecie pallidum, tenemos que es el que transmite la sífilis, que es una enfermedad infectocontagiosa, que es sistémica, que es exclusiva de nosotros, como nosotros somos únicos reservorios, que van a ser causadas pues por una espiroqueta que va a ser la Treponema pallidum, que pertenece al orden Spiroquetales de la familia Spiroquetaceae y el género Treponema. Este treponema mide aproximadamente 0.2 micrómetros de diámetro, va a tener unos extremos que son adusados y su longitud va a oscilar entre 6 a 20 micrómetros. Y su aspecto, nosotros digamos que típicamente lo hemos conocido como un aspecto en espiral o enrollado, pero cuando se logra realizar la microscopía de alta resolución, vamos a ver que realmente no es tan espiral, no es tan enrollado, sino que tiene unas ondulaciones que son planas, como se ve en la imagen que está con la letra número D, que son ondulaciones planas, lo que podemos observar claramente allí. Entonces, hay algunas características bien importantes de este patógeno y uno es su membrana externa. Esa membrana tiene una baja densidad de proteínas integrales de membrana, no tiene la capacidad de hacer exposición de los PANs, entonces de esta manera ellos pueden tener un escape del sistema inmunitario. Por esa razón se conoce como un patógeno silencioso, porque inicialmente pues no va a detectarse. Tiene la capacidad de atravesar tanto la barrera hematoencefálica como la placentaria y tiene la capacidad de hacerse una replicación lenta, donde su tiempo de duplicación puede demorar aproximadamente 30 horas, por ejemplo, en otros seres como el conejo. No es resistente a ambientes secos, tampoco a temperaturas elevadas y tampoco a presiones de oxígeno elevadas, y requiere unas condiciones óptimas para que tenga su replicación. Requiere concentraciones de oxígeno ambiental que van a estar entre el 3 y el 5%, y por eso se conoce como un microorganismo microaerófilo.
Además de esto, no tiene los componentes o la estructura para poder realizar una fosforilación oxidativa y va a depender completamente de la glicólisis que nosotros hagamos para ellos poder producir ATP. Entonces nos necesitan de manera obligatoria y ellos se van a aprovechar pues de toda esa glucosa que tenemos en sangre y en los líquidos intersticiales. Entonces, en cuanto a su patogenia, ¿qué sucede? Tenemos que las espiroquetas pues van a ser las causantes, ellas tienen la capacidad de ingresar rápidamente a nosotros y esto va a ser por medio de mucosas o por medio de alguna abrasión o grieta que nosotros tengamos en piel. Entonces ingresa y se ubica en la parte del epitelio donde inicia una multiplicación local y luego va a ir a diseminarse por lo que son vasos linfáticos y por lo que son vasos sanguíneos. Una parte de estas espiroquetas van a tener la capacidad de quedarse localizada en la zona de lesión inicial, mientras que otra cantidad importante van a lograr migrar y se van a ir entonces a invadir a otras zonas de nuestro organismo. Ellas tienen unos contenidos como de fibronectina y de laminina que van a ser sustratos que le van a permitir moverse y que también le van a permitir anclarse en ese tejido donde ella se instaure. Y estas bacterias tienen la capacidad de generar una unión directa en el endotelio vascular y de esta manera alcanzar el parénquima, porque lo que generan es como una lesión entre las uniones estrechas, teniendo la posibilidad de separar las células del endotelio y hacer su entrada directamente al órgano en el que ellos pues quieran localizarse. Este proceso se conoce como penetración de las uniones intercelulares. Ahora, en cuanto a la parte inmunológica, ¿qué sucede? Que son capaces de realizar todas estas espiroquetas. Entonces, ellas van a tener abundantes lipoproteínas en su superficie o en su membrana, que sí son capaces de activar los macrófagos y los linfocitos, y esto lo van a hacer mediante las vías de señalización dependientes de CD14 y de los receptores tipo TOL1 y TOL2. En su envoltura, ya mencionamos que los PAMs no iban a ser completamente reconocidos, ellos no tienen la capacidad de estar totalmente accesibles a todos estos receptores tipo TOL o a otros receptores que se expresan en las células. Entonces ellos lo que van a hacer es replicarse en el punto donde están inoculados, se diseminan, se replican en otros lugares y de esta manera nosotros o nuestras células no tienen la capacidad de poder identificarlas y de poder por medio de nuestro sistema innato hacer como un adecuado control. Ellos lo que hacen entonces es invadir, adaptarse y con esa capacidad de moverse, entonces se conoce como un invasor móvil que es capaz de como escaparse de todas esas alertas o estructuras que tenga nuestro sistema inmunológico, que lo podríamos llamar como un radar inmunológico, y de esta manera entonces facilita su diseminación y facilita su prolongación sobre el tiempo, porque como ya vamos a ver, la sífilis va a tener varias fases de sintomatología y va a tener un periodo latente donde definitivamente él es capaz pues de escapar de todo nuestro sistema inmunológico. Entonces vamos a tener en un momento de esa infección que todavía no se conoce adecuadamente, donde nuestro cuerpo logra en algún momento detectar ese patógeno. Tiene la capacidad de ser sigiloso, de escaparse, de que nuestra inmunidad innata no genere ningún tipo de respuesta, pero va a haber un punto donde logra detectarlo. Cuando eso sucede, entonces va a ser incorporado por los linfocitos y de esta manera entonces van a viajar a los ganglios, hacen la presentación antigénica, hacen la presentación y entonces empiezan a liberar anticuerpos que van a potenciar toda esa captación y toda esa degradación de las espiroquetas y ahora sí permiten que esos PAMs se expongan y que puedan acceder a los receptores que nosotros tengamos y se generen citoquinas proinflamatorias. Entonces aquí ya vamos a tener que, podemos reclutar algunas células, podemos reclutar natural killers, vamos a tener activación de los linfocitos TCD4, los TCD8 y se va a tratar de reforzar toda esa eliminación del patógeno y vamos a tener datos inflamatorios mediados por los. Bueno, entonces después de que
la bacteria por fin logró ser identificada por nuestro organismo, vienen los mecanismos de contraataque que puede tener pues estas espiroquetas. Entonces resulta que ellas obviamente tienen escasez de objetivos antigénicos en su superficie, porque ya lo mencionamos, ellos no van a tener estos receptores y estas moléculas tan expuestas para que sean reconocidas. Luego van a tener aparición de subpoblaciones con variantes que son antigénicas a través de recombinaciones intergenómicas, y también va a haber una cantidad de estas espiroquetas que van a evitar la fagocitosis, que van a evitar la destrucción mediadas por los anticuerpos, y eso es lo que genera que se prolonguen las manifestaciones de la enfermedad y que los pacientes hagan recaídas en todas esas fases pues, de latencia y esas intermedias que hay entre latencias y la aparición de síntomas clínicos reales. Entonces, hoy tenemos el enfoque principalmente en lo que es sífilis congénita. Entonces queremos ver qué es lo que pasa realmente con la sífilis congénita, cómo llega a infectarse ese paciente. Resulta que los fetos o el neonato o el producto se puede infectar durante cualquier fase de la infección de la madre, pero lo más probable va a ser que suceda donde exista la fase de espiroquetemia, donde va a estar puntualmente relacionada con la sífilis primaria, o sea, con la primoinfección, o una sífilis ya secundaria que no sea tratada, que va a ser el 60 al 90% de los casos, y va a ser mucho menos frecuente que ocurra en la fase de latencia precoz, que aproximadamente equivale al 40% de los casos, y en la latencia precoz tardía en un 10% de los casos. Entonces tenemos que esta sífilis puede producirse durante el primer trimestre, y aquí tenemos un riesgo aumentado para el producto durante el segundo y el tercer trimestre de gestación. Se caracteriza específicamente porque va a haber una disfunción hepática precoz, vamos a tener una afectación de la placenta y vamos a tener una diseminación de las espiroquetas en el líquido amniótico con la aparición de alteraciones hematológicas graves en el producto que vamos a tener. Y las mamás que contraen sífilis durante su gestación van a tener afectaciones fetales mucho más graves y en general pueden tener incluso compromiso multiorgánico. 7% de estos pacientes nacen muertos, y esto va a ser debido a la falla hepática, pueden hacer neumonías graves, hacen alteraciones a nivel cerebral, hacen hemorragias pulmonares. Ahora, ¿cómo invaden las espiroquetas la placenta? Ya dijimos que tenía una facilidad para atravesar barrera hematoencefálica, para atravesar la placenta, y ellos lo hacen a través del cordón umbilical. De hecho, vamos a tener unas características específicas por medio de ese cordón umbilical, y esto va a ser secundario a sobre toda esa fase de espiroquetemia que ya mencionamos. Entonces, macroscópicamente, ¿qué vamos a encontrar? Que la placenta va a ser muy grande, va a ser gruesa, que incluso va a llegar a pesar más o menos una tercera parte de lo que pesa el feto, e histológicamente vamos a encontrar unos focos de biliquitis proliferante con necrosis y focos de infiltración por linfocitos y células plasmáticas maternas. Vamos a encontrar una proliferación en las capas endoteliales y en la adventicia de los vasos y las vellosidades coriónicas, que van a provocar finalmente la obstrucción de pequeños vasos sanguíneos, vellosidades que son grandes y que son inmaduras. Vamos a encontrar hiperplasia del estroma, y también vamos a encontrar algunas lesiones tipo goma pequeñas que indican que hubo una extensión de esa infección por esta bacteria. Entonces, ¿qué podemos tener? Finalmente, pequeños para la edad gestacional, como lo mencionamos al inicio, o pacientes con bajo peso al nacer, y esto va a ser secundaria a una entidad llamada placentitis sifilítica, donde va a condicionar una nutrición inadecuada para el bebé que esté allí. Podemos encontrar una funicitis necrosante, que es un compromiso inflamatorio severo que afecta el cordón umbilical, y vamos a tener una inflamación perivascular, endarteritis obliterante, y esto es patogneumónico casi que de la sífilis congénita. Y nosotros siempre debemos tener sospecha clínica cuando se observe un cordón umbilical que esté inflamado, que se vea rojo, pálido, blanco y azul, y ellos mencionan, o la literatura nos menciona, que esto es semejante a un poste de barbero. Es como una característica que mencionan en la literatura.
Entonces tenemos este artículo que fue publicado en el New England Journal, nos habla de las complicaciones de la sífilis en el embarazo y de la sífilis congénita. Este artículo fue publicado en el 2024. El New England Journal of Medicine es una revista que está ubicada en el cuartil Q1, que viene siendo Q1 desde 1999 hasta la fecha y que tiene una tasa de impacto alta de 2054. Entonces vamos a hablar un poco de las características clínicas. Encontramos que en los pacientes que tienen sífilis congénita, bueno, tienen múltiples características, hay compromiso a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo parálisis de algunos nervios, convulsiones, pueden cursar con neurosífilis. Vamos a encontrar disfunción miocárdica, podemos encontrar esplenomegalia, podemos encontrar hepatomegalia, podemos encontrar bajo peso, podemos encontrar hidroxetal no inmune, restricción del crecimiento intrauterino pequeño para la edad gestacional. Hay lesiones en piel características como por ejemplo rash, característico en cuello, en brazos, alrededor de la boca, puede haber descamación de las manos y de los pies. Podemos encontrar datos de rinitis, cataratas, coriorretinitis y algo también típico encontrado a nivel pulmonar como lo es la neumonía alba. Podemos encontrar alteraciones óseas, podemos encontrar osteocondritis, periostitis y son pacientes que hacen pleocitosis, que hacen anemia, que tienen elevadas los niveles de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y que hacen una importante elevación de las transaminases y de las bilirrubinas. De esto que acabamos de mencionar, lo típico que encontramos van a ser sobre todo anemia, las trombocitopenias, la disfunción hepatobiliar entre un 33 a un 100% de los casos y es muy típico que sean pacientes prematuros o pequeños para la edad gestacional. Las lesiones ampollosas y mucocutáneas en un 40%, la osteocondritis o periostitis en un 75% y la neurosífilis en un 60%, junto con las características que mencionamos ahora como convulsiones, anomalías oftalmológicas, parálisis de los nervios craneales o incluso infartos cerebrales. Esto puede ir de un 5 a un 40% y tenemos que la sensibilidad de las pruebas no treponémicas en el líquido cefalorraquídeo de un 50% con una especificidad del 90%. Entonces estas son imágenes publicadas en este artículo, típicas descamaciones, las lesiones periorales, aquí vemos que están alrededor de los orificios nasales, en la parte de atrás de los glúteos. Y aquí quiero mostrarle algunas imágenes que están publicadas en el Redbooks en la última actualización, que es el Atlas de enfermedades infecciosas en pediatría. Estos son datos típicos de neumonía alba. Vemos las lesiones en mucosas, la condición delgada de la piel, donde hay como una descamación típica. Acá podemos observar, es un paciente con edemas. Ellos describían en esta imagen puntualmente que había ganglios en la zona que está a lo largo de los muslos. Vemos que hay prácticamente ascitis, este paciente cursaba con hepato y esplenomegalia. Y vemos los cambios a nivel óseos, esta periostitis que vemos acá a nivel de radio, a nivel de cúbito, que es característico. Y ahora quiero entonces mostrarles qué nos dice la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de treponema pálido. Entonces vamos a hacer una revisión de algunas guías. La Organización Mundial de la Salud en el 2016 sacó esta guía de manejo. Difiere un poco de las últimas, pero vamos a hacer la revisión de lo que nos mencionan. Nos dice que la sífilis, bueno, es la sífilis congénita, tiene como característica más común pérdida fetal o partos pretérminos en el segundo o tercer trimestre, como lo hemos mencionado, y por esta razón todas las mamás deben realizarse pruebas serológicas para hacer diagnóstico de sífilis, incluso si los bebés nacieron muertos, porque se debe documentar y debemos notificar. Entonces nos definen los casos de sífilis congénita para vigilancia epidemiológica a nivel mundial como ya sea cualquier producto o cualquier paciente que haya tenido, mamá que haya tenido una muerte fetal o un nacimiento vivo o pérdida fetal con más de 20 semanas de gestación o que haya tenido más de 500 gramos de una mamá que sea seropositiva para sífilis sin tratamiento adecuado
o un muertinato nacido vivo menor de 2 años con evidencia clínica o microbiológica de infección por sífilis. Y en esta evidencia microbiológica se deben incluir cualquiera de las dos siguientes, que va a ser demostración mediante microscopía de campo oscuro, prueba de anticuerpos fluorescentes directas para la presencia de las espiroquetas, en este caso el treponema del cordón umbilical, placenta, secreciones nasales o lesiones cutáneas, tener una detección de IgM específica para treponema pálido, tener un lactante con resultado no treponémico positivo, con títulos serológicos al menos 4 veces mayor al título de la madre. Bueno, entonces en cuanto a las pruebas de laboratorio disponibles para realizar la detección, tenemos métodos de detección directa, entre los que está la microscopía de campo oscuro, que nos va a mostrar los treponemas con su morfología y motilidad característica, y son muy específicas, pero su sensibilidad va a ser menor del 50%, y el hecho de que tengamos un resultado negativo no nos excluye la infección. Luego tenemos las pruebas de anticuerpos fluorescentes directos, que es el DFA, que utiliza la microscopía de fluorescencia para hacer la detección de espiroquetas, pero esto requiere una tinción, que es de una globulina antitreponema pálido, que va a ser marcada con fluorescencia, y hay dificultades para poder encontrar y comercializar este conjugado, pues. Entonces, bueno, no está disponible en la mayoría de países. Tenemos las pruebas de amplificación de los ácidos nucleicos, que son los NAD, que van a detectar directamente el ADN del treponema pálido mediante una reacción de cadena de polimerasa a partir de cualquier tejido exudado en cualquier lesión. Y tenemos las pruebas comerciales de PCR para treponema pálido, que no están disponibles y pues son muy costosas. Luego tenemos las pruebas serológicas, entre estas tenemos las pruebas no treponémicas, que son las más conocidas. Entre estas tenemos el BDRL, tenemos las pruebas macroscópicas de reacción plasmática rápida o el R, que es el RPR, que son las dos conocidas más comunes. Estas pruebas detectan anticuerpos antiinmunoglobulina M o G lipídicos, y la mayoría de los resultados que sean falsos positivos van a tener títulos bajos, que van a ser menores de 1 en 4 diluciones. Estas pruebas podrían ser negativas hasta incluso 4 semanas después de que aparece la primera lesión, y podría ser negativa también en pacientes que tienen sífilis tardía. Entonces aquí vienen también otro conjunto de pruebas, que son las pruebas de diagnóstico rápido. En estos están los ensayos de aglutinación, como el TPHA, el ensayo de aglutinación de partículas treponémicas Pallidum, que es el TPPA, y las pruebas de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, conocido como el FTABS, que es una prueba que en el momento en que nosotros tengamos una infección por sífilis siempre va a salir reactiva, y digamos que aquí puede variar un poquito la manera en la que se haga diagnóstico. Incluso ahorita vamos a ver que los canadienses nos plantean la opción de ir de hacia adelante hacia atrás o atrás hacia adelante, que es pedir primero mis pruebas no treponémicas y luego pedir, por ejemplo, mi FTABS, o primero pedir el FTABS y luego hacer la solicitud de las pruebas treponémicas para hacer diagnósticos. Estas pruebas son específicas, detectan anticuerpos contra antígenos treponémicos específicos, pero no son capaces de hacer diferenciación entre sífilis venérea y sífilis endémica. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la guía de la OMS con respecto a las mujeres embarazadas con sífilis temprana? Entonces, las recomendaciones son que las mujeres con sífilis temprana reciban 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica intramuscular una sola vez, en lugar de no recibir ningún tratamiento, o que reciban también la dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica en lugar de recibir 1.2 millones de unidades de penicilina procaína por vía intramuscular una vez al día durante 10 días. Cuando no se puede utilizar la benzatínica o la procaína, entonces, porque la paciente haga alergia o porque no esté disponible, sugieren hacer uso de otros medicamentos como la eritromicina, la ceftriaxona o incluso acitromicina, pero debemos tener mucho cuidado porque este tipo de pacientes, o sea, los recién nacidos, hijos de estas mamás, deben recibir su manejo dirigido para sífilis congénita, que ya lo vamos a ver. Las mujeres embarazadas con sífilis tardía o que tengan un estado desconocido de la sífilis deben recibir manejo con penicilina benzatínica por vía intramuscular una vez a la semana por 3 semanas seguidas, en lugar de no recibir ningún tratamiento. El intervalo entre dosis seguidas no debe exceder los 14 días, y en caso de no poder utilizar benzatínica también recomiendan uso de eritromicina, pero siempre tener muy en cuenta lo que hemos mencionado antes, y es que el recién nacido debe recibir tratamiento al nacer, porque recordemos que hay paso
de las espiroquetas por medio de la barrera placentaria. Ahora, en cuanto a sífilis congénita, ¿qué nos dice la OMS? Entonces, nos dice que pacientes o bebés que sean productos de mamás que tengan sífilis o que nosotros hagamos una confirmación de sífilis congénita y que el paciente sea clínicamente normal, pero su mamá tuvo sífilis y no fue tratada o fue tratada inadecuadamente, entonces nosotros debemos considerar la penicilina cristalina, administrar de 100.000 a 150.000 unidades por kilo día durante 10 a 15 días. Esto ha cambiado un poco, ya vamos a ver que en la actualidad nosotros no utilizamos más de 10 días de tratamiento, incluso esas son las recomendaciones de los canadienses o incluso la recomendación del CDC, pero eso es lo que nos dice la OMS. Y debemos tener muy claro cuando consideramos que una mamá no ha sido adecuadamente tratada. Es incluso tener en cuenta que una mamá no adecuadamente tratada es aquella que también recibe manejo con regímenes que no son con penicilina. La otra recomendación es que los pacientes normales que tuvieron o que fueron productos de mamás que tuvieron sífilis, que fueron tratados adecuadamente y no tienen signos de reinfección, entonces sugieren realizar una vigilancia estrecha y requieren pues que observemos este tipo de pacientes. El riesgo de transmisión va a depender de muchos factores, va a depender de las pruebas que se le hayan hecho a la mamá, de las pruebas que han tenido el producto que nació, de la etapa de la infección. Entonces esta recomendación de utilizar una dosis única por vía intramuscular, 50.000 unidades por kilo día en el paciente que de pronto tuvo algún tipo de exposición o algún tipo de factor de riesgos como los que mencionamos ahorita, pero su mamá fue adecuadamente tratada, es una recomendación condicionada que nosotros debemos observar y definir según lo que nos dice la OMS. Ahora, miremos qué nos dice el CDC en sus guías del 2021 con respecto a la sífilis. Aquí ya nos plantean los escenarios claramente. Vamos a hablar de los 4 escenarios para sífilis congénita. Tenemos que el escenario 1 es el escenario confirmado, probado o muy probable de sífilis congénita. O sea, hay una muy alta posibilidad de que el paciente tenga sífilis congénita. Va a ser cualquier neonato con un examen físico anormal, como lo vimos previamente, que sea consistente con sífilis congénita y que tenga un título cuantitativo no treponímico que sea 4 veces mayor que el título de la mamá en el momento del parto, o que tenga una prueba de campo oscuro positivo o una PCR que sea realizada de la placenta, del cordón, de lesiones o de fluidos corporales, o que tenga una mancha de plata positiva en placenta o cordón. En estos pacientes, nosotros sí o sí debemos hacer análisis de líquido cefalorraquídeo para PDRL. Tenemos que hacer recuento celular y recuento de proteínas porque ellos hacen elevación de las proteínas en líquido cefalorraquídeo, hacer un conteo completo de células, o sea que un hemograma completo con recuentos diferenciales y plaquetarios, hacer las radiografías de huesos largos y tenemos que hacer el resto de paraclínicos y de complementos como radiografía de tórax, pruebas de función hepática, neuroimagen, son pacientes que deben ser valorados por oftalmología y debemos evaluar la parte auditiva. Bueno, y luego tenemos el escenario 2 donde tenemos una posible sífilis congénita. Aquí vamos a incluir cualquier neonato que tenga un examen físico normal, pero que tenga un título serológico cuantitativo que sea igual, inferior o superior 4 veces el título de la mamá y uno de los siguientes. Entonces son mamás que no fueron tratadas o no fueron tratadas adecuadamente, o de pronto no tenemos el reporte o el documento de que nos diga que haya recibido el tratamiento completo, o quizás la mamá recibió un tratamiento distinto a las recomendaciones, o sea, no recibió penicilina, o recibió lo que se recomienda, pero lo hizo 30 días antes del trabajo de parto, entonces no es válido, el paciente habría que tratarlo. Tendríamos que hacer pruebas para líquido cefalorraquídeo, tendríamos que hacer hemograma completo, radiografías de huesos largos y hacer toda la evaluación clínica que corresponde de acuerdo a las cosas que encontremos en ese paciente. Nos plantean la posibilidad de interrogarnos el hecho de realizar o no la punción lumbar. Al parecer con un curso de 10 días de terapia parenteral va a ser suficiente, pero sí es importante porque si encontramos alguna alteración tendríamos que hacer algún seguimiento un poco más cercano por posibles complicaciones posteriores que puedan tener este tipo de pacientes.
Bueno, entonces en cuanto al tratamiento, las dosis planteadas en este caso son 50.000 unidades por kilo de peso cada 12 horas durante los primeros 7 días de vida y cada 8 horas durante los siguientes días para completar un total de 10 días de tratamiento en este tipo de pacientes. Y aquí tenemos lo planteado cuando tengamos la necesidad de utilizar penicilina procaína, que va a ser también 50.000 unidades en una dosis diaria durante 10 días, va a ser intramuscular, y la dosis de penicilina benzatínica en caso de necesitarse, dependiendo del escenario que le vamos a mirar, va a ser 50.000 unidades, dosis única intramuscular. Bueno, entonces luego tenemos el escenario 3, aquí lo hablamos como una sífilis congénita menos probable. Consideraríamos cualquier neonato que tenga un examen físico normal, que tenga unas pruebas en suero no treponémicas iguales o inferiores a 4 veces el título materno, y que ambos de los siguientes que vamos a mencionar sean ciertos, y es que la mamá haya sido tratada durante el embarazo, ese embarazo o ese tratamiento durante su embarazo fue apropiado para la infección que tenía, el régimen lo inició 30 días antes del trabajo de parto y la mamá no tiene pruebas de reinfección o recaída. En este caso ellos no recomiendan ninguna evaluación, pero sí recomiendan, quizás de acuerdo a la condición, que nosotros podemos administrar 50.000 unidades por kilo de peso, dosis única, y la otra opción que nos plantean es no tratar, no colocar ningún tipo de dosis de penicilina, pero sí hacer un seguimiento si ese seguimiento puede ser seguro. Entonces, evaluar a la mamá cada 2 a 3 meses durante 6 meses, sobre todo si fueron mamás que tuvieron disminuciones de esas pruebas no treponímicas 4 veces al menos después del tratamiento para sífilis temprana, o que se mantuvieron estables cuando estaban con sífilis latente que haya sido de baja duración. Entonces, en este caso, no recomiendan hacer evaluaciones clínicas, pero sí administrar las 50.000 unidades por kilo intramusculares. Aquí en el escenario 4 es cuando hablamos de una sífilis congénita improbable, que va a ser cualquier neonato que tenga un examen físico normal, que el título serológico haya sido igual o inferior a 4 veces el materno, y que aparte de esto tengamos que el tratamiento de la mamá antes del embarazo fue adecuado, que los títulos no treponémicos de la mamá en todo el embarazo se mantuvieron bajos y estables, y que fueron antes, durante e incluso durante el trabajo de parto. Aquí no recomendamos, o ellos no recomiendan hacer ningún tipo de evaluación, no recomiendan realizar ningún tipo de tratamiento, pero los pacientes que tengan pruebas no treponémicas reactivas deberían seguirse serológicamente para asegurarnos de que esa prueba treponémica vuelva en algún momento a negativizarse. Podríamos considerarlo administrar las 50.000 unidades por kilo de penicilina benzatínica, sobre todo cuando no tenemos seguridad de ese seguimiento y si el neonato tuvo una prueba no treponémica reactiva. Ahora, ¿qué nos plantean los canadienses? Ellos sacaron digamos que esta guía de diagnóstico y manejo de sífilis congénita, porque han tenido también un incremento en todos sus casos a partir del 2018. Eso está publicado en la página digamos que de su sistema de salud de Canadá, y fue publicado en marzo del 2024 esta actualización. Aquí nos plantean muy claramente cómo debe ser el tamizaje materno. Ellos recomiendan que se debe hacer serología en el primer momento de la visita prenatal, y recomiendan repetir pruebas en la semana 28 y 32 y en el trabajo de parto también, sobre todo en las mamás que tengan obviamente mucho riesgo y pues riesgos continuos de infección. Debemos repetir esas pruebas en caso de que la mamá tenga aparición de contagio de alguna otra infección de transmisión sexual en cualquier momento del embarazo, incluso si hubo un mortinato después de la semana 20. Bueno, entonces los canadienses, ellos plantean este algoritmo para hacer una determinación del adecuado tratamiento de sífilis durante el embarazo, y nos plantean hacernos las siguientes preguntas: si la mamá fue adecuadamente tratada con penicilina, y si sí tenemos documentos que nos respalden que lo recibió, si la mamá recibió ese tratamiento
al menos 4 semanas antes del trabajo de parto si recibió el tratamiento para el estadio o la fase de sífilis en la que hicieron diagnóstico adecuadamente y nos plantean si fue sífilis temprana. Recordemos que es una dosis de penicilina única intramuscular. Si es una sífilis latente o no se conoce su estado, van a recibir 3 dosis, o si es neurosífilis, de 10 a 14 días de penicilina endovenosa, o si la mamá tuvo una adecuada respuesta después del tratamiento. Si alguna de estas preguntas es no, o sea que la mamá no estuvo adecuadamente tratada o cursó con alguna de estas alteraciones, debemos preguntarnos si la mamá se reinfectó o tuvo una reexposición, si hay datos sugestivos de sífilis congénita en ecografía y si la mamá tiene algún tipo de manifestación clínica en laboratorios, alguna lesión que nos indique que hay sífilis congénita. Alguna de estas nos indica que hay un alto riesgo de tener una sífilis congénita y que se necesita evaluaciones y tratamientos en el producto que van a hacer. Ahora ellos nos plantean cuál va a ser el manejo inicial de estos bebés que son productos de mamás con serologías positivas y nos dicen que debemos hacer una revisión detallada de las serologías previas, de cómo fue ese tratamiento, si habían riesgos de reinfecciones y si habían datos clínicos de reconocimiento de sífilis congénita en ese paciente. Y aquí nos plantean los 4 escenarios que ya mencionamos, como nos los plantea el CDC, como una sífilis congénita probable, una sífilis congénita posible, ahora una sífilis posible pero no tan probable y la improbable. Y esto es lo que nosotros acabamos ya de observar. Entonces son pacientes que tienen tienen los títulos por encima de los maternos, o tienen una prueba de PCR positiva para treponema pallidum, o encontramos alguna normalidad clínica o tenemos algún dato también de la placenta o del cordón umbilical, es decir, que es muy posible que tengan sífilis congénita, o aquellos que tengan títulos por debajo de los maternos, pero que las mamás no fueron tratadas adecuadamente, o que consideramos que hubo una reinfección, pero la mamá pero el paciente tuvo un examen físico normal, lo consideramos posible y nos quedamos como la posible pero menos probable como escenario 3, donde los títulos son por debajo de los de la mamá fue tratada adecuadamente pero durante el embarazo y tuvo más de 4 semanas de tratamiento, o sea, más de 4 semanas antes del nacimiento de ese paciente, no lo consideramos como una reinfección y el paciente fue tratado normalmente y fue examinado sin encontrar ningún síntoma clínico o signo clínico. Y finalmente la improbable, donde la mamá durante su embarazo no tuvo datos de reinfección y los títulos antes de embarazarse ya estaban bajos. Para esto ellos plantean en el escenario 3 y 4 no necesariamente hacer exámenes adicionales de rutina, y el tratamiento generalmente no lo necesitan, pero los pacientes que están en el 1 y el 2, donde hablamos de que es posible y que es muy probable y muy posible que sí tengan sífilis, hay que hacer toda la evaluación completa que ya mencionamos. Deben recibir manejo completo con penicilina cristalina por 10 días en las dosis que ya mencionamos, 50.000 unidades por kilo cada 12 horas en los primeros 7 días y luego cada 8 horas hasta completar esos 10 días de tratamiento. Bueno, entonces esta diapositiva es para que recordemos que sí o sí nuestro tratamiento de elección va a ser con penicilina cristalina, que va a ser un curso de 10 días, no es necesario llevarlos a 14 ni 15 días, y que vamos a hacerlo cada 12 horas en los primeros 7 días, cada 8 ya después de los 7 días hasta los 28 días de edad, y luego en los bebés mayores de 4 semanas el manejo debe ser cada 6. ¿Cómo va a ser el seguimiento serológico en los lactantes? Entonces, todos los lactantes, todos los bebés que tengan pruebas no treponémicas reactivas al momento del parto, debemos hacer una repetición de estas serologías cada 2 a 3 meses, al menos hasta que tengan 6 meses de edad, independientemente de si recibieron o no tratamiento. Si ese bebé no fue tratado en el trabajo de parto, porque nos basamos en todos estos criterios de evaluación de riesgos, la primera muestra de repetición debe realizarse alrededor de las 6 semanas de edad. Luego, si el bebé fue tratado, entonces hay que repetir esas pruebas más o menos a los 3 meses de edad. Y en los bebés que no fueron infectados, que tienen pruebas no treponémicas reactivas causadas por transferencia pasiva de esos anticuerpos maternos, se van a negativizar a los 3 meses de vida y deben ser negativizados a los 6 meses de vida,
Por esa razón nosotros debemos hacer esas serologías entre cada 2 a 3 meses. La mamá va a transferir esa IgG pasivamente, esto puede persistir durante un tiempo, pero a los 12 meses en teoría ya debería estar negativa, y a los 18 meses todo paciente que definitivamente no está infectado debe tener una prueba no treponémica. Bueno, entonces, ¿y cómo se plantea ese seguimiento serológico en los bebés nacidos de mamás que tuvieron serologías de sífilis reactiva? Entonces, mamás que no necesitaron tratamiento en el trabajo de parto, pero porque tuvieron un manejo completo y adecuado antes del embarazo y durante su gestación no tuvieron problemas de reactivación o de reinfección, realmente de reinfección sería el término adecuado, lo hacemos al nacimiento, a los 3 meses, a los 6, al año y a los 18 meses. Es un seguimiento un poquito más flexible, contrario a cuando tenemos mamás que tuvieron serologías reactivas, pero los bebés no recibieron tratamiento en el trabajo de parto porque la mamá se hizo un tratamiento adecuado, lo completó en su embarazo y lo completó antes de 4 semanas de su trabajo de parto y no tuvo reinfección. Aquí vamos a hacer un seguimiento más estrecho y va a ser al nacer, a las 6 a 8 semanas, a los 4 meses y luego ya nos vamos a los 6 meses, a los 12 y a los 18 meses. Y aquellos que fueron productos que requirieron manejo, que recibieron 10 días de penicilina, se les hace seguimiento en el nacimiento cuando se hizo el diagnóstico, a los 3 meses, a los 6, 12 y 18 meses. Ahora, para finalizar, ¿qué nos dice nuestra guía de práctica clínica? Es una guía un poquito más viejita, de agosto del 2014, donde se plantea manejo para sífilis gestacional y congénita. Entonces ellos nos definen como un caso probable de sífilis gestacional alguna mamá que cumpla uno de los siguientes criterios y va a ser toda gestante, puérpera que tenga o que tenga un aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de sífilis como las úlceras genitales, erupciones cutáneas, placas en palmas y plantas, con pruebas treponémicas rápidas positivas, que no haya recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo al estadio en el que se encuentra. Entonces, en todos estos casos, nosotros debemos solicitar las pruebas no treponémicas y deberían ser reportadas en diluciones, y cuando tenemos los casos probables, pues estos no son notificados al CIVIGILA. Cuando reciben un tratamiento adecuado, esquema completo de acuerdo con su estadio clínico, aquí hablamos de un caso confirmado, y primero de estos casos confirmados nosotros sí lo debemos notificar. Y hablamos de caso confirmado cuando las mamás tienen alguna de las manifestaciones que ya habíamos mencionado, con pruebas rápidas positivas acompañadas de una prueba no treponémica reactiva a cualquier dilución y que no haya recibido un tratamiento adecuado para sífilis durante la gestación o tenga datos de reinfección. En ese caso debemos notificar. Hablamos de reinfección donde se cumple al menos alguno de los criterios, que sean ser una gestante o que esté en un puerperio, que sea 40 días postparto, que después de que haya recibido tratamiento adecuado para sífilis, de acuerdo al estadio de su enfermedad, presente en su seguimiento clínico datos serológicos o incluso clínicos de aparición de lesiones compatibles con sífilis y que tenga una prueba treponémica que sea positiva o esté 4 veces o 2 diluciones con respecto a la prueba treponémica inicial. Aquí hablaríamos de una reinfección. Hablamos también de reinfección cuando tenemos las pacientes con diagnósticos de sífilis primaria y secundaria que recibieron tratamiento adecuado y 6 meses después los títulos de las pruebas no han bajado 4 veces o 2 diluciones, o con sífilis latente y que 12 meses después los títulos de la prueba treponémica no hayan bajado de 4 o 2 diluciones. Entonces, estos son otros tipos de definiciones de caso que para nosotros son muy importantes. Ahora, cuando hablamos de sífilis congénita, ellos nos mencionan que son los casos en el que se cumple alguno de los siguientes y son o mortinatos o un nacido vivo producto de mamá con sífilis estacional que no haya recibido tratamiento o que recibió un manejo inadecuado, sin importar el tipo de prueba no treponémica que se tenga en ese paciente. Si la mamá fue tratada inadecuadamente, habría que considerarlo como una sífilis congénita y en este caso
La mamá debería haber sido tratada y estos pacientes deben manejarse como una sífilis congénita. También se menciona que sea aquel todo producto de una gestación con prueba no treponémica que tenga títulos 4 veces mayores a los títulos de la mamá en el momento del parto o que equivale a 2 diluciones por encima del título materno, o todo recién nacido producto de una mamá con diagnóstico de sífilis en este embarazo, con manifestaciones clínicas de sífilis congénita y paraclínicos sugestivos, o incluso que tengamos por demostración en alguna de estas pruebas que son mucho más específicas para hacer demostración del treponema por campo oscuro, o por inmunofluorescencia, o por alguna otra coloración, o incluso por materiales de autopsia. ¿Cuáles son las manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al examen físico y paraclínico? Lo que habíamos mencionado previamente, pero la guía es muy enfática en mencionarnos el bajo peso, la prematurez, ese pénfigo palmoplantar, el rash, la hepatosplenomegalia, los pacientes que hagan rinorrea mucosanguinolenta o el hidros fetal. Cuadro hemático con anemia, mencionábamos la trombocitopenia, que es muy típica, que siempre que esto pues no esté asociado a ningún trastorno hipertensivo gestacional, la evidencia de la periostitis o las bandas metafisiarias o la osteocondritis y las alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, que aquí vamos a encontrar un BRDL reactivo en cualquier dilución o un incremento en las proteínas mayores a 150 miligramos o decilitros en el recién nacido a término, o que tenga más de 170 en los pretérminos, con un conteo de células importantes sin otra causa que lo explique, son muy indicativos de sífilis congénita. Y el compromiso de las transaminasas es muy típico, transaminasas y bilirrubinas elevadas, que sean más al menos del 20% de la bilirrubina total cuando tengamos incremento de la bilirrubina directa. En el uroanálisis podemos encontrar proteinuria, hematuria o silinuria. Bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos plantea esta guía? Nos dice que las mamás deben recibir penicilina benzatínica intramuscular, 2.400.000 unidades al momento de reconocer o de nosotros saber que tiene una prueba positiva, y debe continuar el manejo de acuerdo al estadio de su enfermedad en el que se encuentra en el diagnóstico pues, de sífilis. Entonces, ellos recomiendan, el manejo es muy similar a lo que nos plantea, por ejemplo, CDC y también OMS, que nos dice que si tenemos sífilis temprana, entonces podemos utilizar 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica. Aquí hablamos de la infección primaria, secundaria y latente temprana, siempre y cuando tenga menos de un año de infección. Hablamos de sífilis tardía, cuando tenemos sífilis latente que sea mayor a un año de duración desde la infección, y ellos recomiendan administrar 2.400.000 unidades semanal por 3 semanas. Y cuando tenemos sífilis de duración desconocida, hacemos el mismo manejo por 3 semanas. Debemos hacer pruebas rápidas cada trimestre al momento del trabajo de parto, posaborto, no se nos debe olvidar esto, o en la primera consulta si hubo un parto domiciliario. Los contactos deben ser tratados siempre, y si el estadio es desconocido deben recibir las 3 dosis, y si la mamá se reinfecta debería recibir las 3 dosis de penicilina cristalina. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para sífilis congénita? Todo paciente que cumpla la definición de caso de sífilis congénita va a recibir manejo con penicilina cristalina. Se deben ajustar las dosis de acuerdo a la edad en la que esté ese paciente, y debemos administrarlas aproximadamente 10 días también. Entonces es muy acorde a lo que nos dice CDC. Ahora, todo recién nacido que no cumpla con los criterios de sífilis congénita, la mamá haya sido completamente tratada, fue tratada adecuadamente, igual nosotros acá en Colombia recomendamos que se coloque una dosis única de penicilina benzatínica, siempre como profilaxis para infección por sífilis. Y nos recomiendan que en seguimiento, hagamos un seguimiento clínico y serológico cada 3 meses hasta el año de edad, porque debemos verificar que tengan una disminución de esos títulos a menos en 2 diluciones hasta que se negativicen completamente, o hasta tener títulos que estén persistentemente bajos, al menos en pruebas separadas utilizando la misma técnica. Ahora, si el paciente tuvo compromiso de su sistema nervioso central, a los 6 meses debemos hacer una punción de control para nosotros verificar que todo esté dentro de la normalidad, que no haya alteración de proteínas, que no haya alteración en celularidad, porque si el paciente tiene algún tipo de alteración persistente en líquido cefalorraquídeo, va a necesitar recibir un tratamiento otra vez completo ajustando a su peso actual.
Y esto era lo que tenía para revisar de sífilis congénita. Muchas gracias.